Bueno, vamos a la palabra. El Espíritu Santo me estuvo hablando el día viernes en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Vamos a leer varios versículos. Una palabra conocida, lo hemos transmitido, pero el Espíritu Santo me dio un foco distinto. Y queremos que el Espíritu Santo te pueda quitar esos donde estás ahora, que vas a entender lo que te estoy diciendo. Fíjese lo que pasó esta historia, ¿no? Dice la Biblia, el Señor le dijo, esto está hablando al profeta Elías, le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave, diga conmigo suave, susurro. Cuando Elías oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Asael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Asael, Jehú lo matará. Y los que escapen de Jehú, Eliseo lo matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. ¿Cuánto dicen amén a esta palabra? Cuenta la historia que después de haber perecido el Titanic, que fue uno de los golpes, y bueno, todos conocen la historia, más que nada, más que seguro por la película de la década del 90, de lo que fue Titanic. Dice que también hubo un barco muy parecido en el tamaño Titanic, que zarpó desde Europa hacia América. Y en esa noche que estaban yendo, de golpe empezó a haber mucha neblina en la noche, una neblina tal que le impedía ver 1 metro de distancia en el barco. Entonces el capitán, al ver esta situación, tomó la decisión de parar el barco, echar las anclas. Y dice que todos los pasajeros se pusieron de pie, empezaron a protestar y venían hacia el hábitat donde estaba el capitán y le decían, ¿a qué se debe que hemos parado? Hay un horario que hemos pagado nuestro boleto y mañana debemos estar ese horario en América. Pero el capitán no hizo caso omiso a las voces de los pasajeros y echó el ancla. Hasta el otro día, al amanecer, cuando empezó a aclarar, empezó a desaparecer la neblina y el barco estaba parado a unos metros de 2 barcos más. El Espíritu Santo me decía, qué importante cuando hay un capitán que conoce en los momentos de turbulencias tomar la decisión más adecuada y no hacer caso a las voces de los pasajeros. El Señor me hablaba, me decía, es un tiempo, hay muchos hijos míos que están pasando turbulencias. Hay hijos que están pasando situaciones muy difíciles, en lo familiar, con los hijos, en lo laboral, en lo económico, en lo matrimonial. Y el Señor me decía,
quiero que le digas a mis hijos, en los momentos de turbulencia, uno no debe tomar decisiones. Uno debe parar y esperar la voz del capitán. Uno debe parar y esperar la voz del Espíritu Santo, porque sus decisiones pueden caer en desastres, como pasó con este capitán. Él tomó la decisión correcta: parar, echar anclas, y gracias a eso no hubo un segundo Titanic en el mar. Muchas veces no entendemos estas cosas como pueblo de Dios. No entendemos que hay momentos, y sobre todo cuando hay neblinas en nuestra vida que no sabemos qué hacer, tenemos que escuchar una sola voz, no la de las personas, no la voz de nuestro corazón que es engañoso y perverso, sino buscar, encontrar la voz del susurro que nos da la indicación correcta, que es la voz del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Hace un tiempo atrás nos tocó la posibilidad de hacer varios viajes. Acá está Dina, que viajó también con nosotros. Y me acuerdo que a la vuelta volvíamos de Colombia hacia Asunción del Paraguay, y hubo mucha turbulencia cuando pasábamos por Brasil. Y el avión de golpe hacía picos hacia abajo, pozos de aire. Y uno que no está acostumbrado, como en mi caso, yo venía hablando en lenguas. Algunos al lado dormían. Y yo miraba y decía, ¿cómo duerme? Y de golpe, Señor, te pido, Padre, por favor, Señor. Pero luego tuve una charla cuando vino la azafata, o mejor dicho, fui hacia el baño, y ahí le hice una pregunta a la azafata. Cuando uno ignora las cosas, muchas veces pregunta. Entonces pregunté a qué se debía, por más que yo escuché la voz del capitán que decía, viene zonas de turbulencia. Entonces, lo primero que nos acordamos son del oxígeno, todo lo que nos enseña antes de salir, el vuelo. Entonces, la protección. Y entonces la azafata me dice, no, quédese tranquilo, señor. El capitán continuamente está en contacto con la torre de control. Y ellos son los que los van guiando. De hecho, él les dice, hay zona de turbulencia, y la misma torre de control les dice, bueno, están a 15.000 metros, les autorizamos a subir a 25.000 metros. Ellos los van guiando. Entonces, de golpe, ves que el avión nos dice, a partir de ahora va a haber 5 minutos vamos a subir. Y el avión va al lugar. Hasta que en un momento supera la zona de turbulencia y te encontrás con una calma total, una luna hermosa y estrellas. Y mirás por la ventanita del avión y ves allá abajo, ¿no? Pero hay algo importante. El capitán escucha la voz de la torre de control. Nosotros tenemos una torre de control. Y esa torre de control se llama Espíritu Santo. Y en los momentos de turbulencia, cuando no sabes qué hacer, no sabes para dónde ir, el Espíritu Santo me dijo, decirle a mi pueblo que escuche mi voz, que busque, que espere y que escuche mi voz, que voy a saber guiar hacia dónde deben ir. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Esta historia me gusta porque Elías estaba en zona de turbulencia. Era un momento muy difícil del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se había alejado de Dios. Cayó en idolatría idónea. En ese momento gobernaba Acab y Jezabel. Jezabel era hija del rey de los sidonios. Y vino como consecuencia de este reinado, vino al pueblo de Israel 3 años y medio de sequía. No llovió durante 3 años y medio. Fíjese lo que sucede cuando el pueblo de Dios se aleja de Dios.
viene miseria, viene pobreza, viene escasez, viene sequía. Muchas veces, ¿por qué me está pasando esto? Parece que los cielos se cerraron aquí, los cielos se cerraron sobre Israel. Y Jezabel tomó el control del gobierno porque Acab no tenía carácter. ¿Y qué pasó? Vino lo peor para Israel. Pero siempre Dios tiene misericordia del pueblo. ¿Cuántos dicen que así es? Siempre Dios tiene amor por su pueblo. Y Dios nunca abandona a sus hijos. Y envió al profeta Elías. Dios siempre envía una atalaya en tu momento de turbulencia. Dios siempre va a enviar un pastor, va a enviar una persona a hablarte de parte de Dios, porque Dios jamás te va a dejar en tu desierto. En el momento de turbulencia, Dios no te va a dejar solo. Lo prometió. Te prometió: estaré con ustedes hasta el fin de sus días. No te va a abandonar Dios. No digas: Dios me ha abandonado. Dios no te va a abandonar. He quedado solo, como dijo Elías. No, no quedaste solo. No estás solo. El Espíritu Santo está contigo. Y en este momento de turbulencia apareció Elías, trajo palabra, trajo un milagro, levantó un altar para enfrentar a los profetas de Baal. Y vemos el poder de Dios sobre ese altar cayendo, quemando. El pueblo de Dios abrazó lo que había hecho Dios con Elías y se arrepintió y dieron gracia, y luego mataron a los 400 profetas. ¿Y sabe qué pasó después? Jezabel se enteró de la situación, escribió un decreto y le dijo: por lo que has hecho, te voy, ese mismo día, esa misma hora, voy a cortar tu cabeza. Cuando llegó el decreto a las manos de Elías, Elías cayó en una turbulencia. Fíjense, vemos a un Elías con el poder de Dios cortando cabezas de profetas de Baal, y luego vemos a un Elías corriendo. La vulnerabilidad del hombre cuando Dios no está, cuando nos dejamos avasallar por las vicisitudes de la vida, por la situación familiar, económica, contractual, laboral, matrimonial con los hijos. Cuando ponemos nuestros ojos en el problema y caemos en temor, y temor significa falta de confianza en Dios. No tendré temor de malas noticias, porque mi corazón está firme, confiado en Dios. Pero cuando tu corazón no está confiado en Dios, tienes temor de malas noticias. Tienes temor de malas noticias. Y vemos a Elías que cayó por ese decreto. Y sabe, fue al punto que terminó en el desierto debajo del Ebro con depresión. Pastor, me dijo una vez uno: ¿los hijos de Dios pueden caer en depresión? Sí. Lo vemos a Elías. Cayó en depresión. Pero porque decidió ser abrumado, permitió que el temor venga a su vida, el pánico. Permitió que los miedos tomen su ser. No dejó de mirar al Espíritu Santo. Dejó de ver a Dios en lo que es Dios. Y cayó debajo de un enebro depresivo. Por eso es importante prestar atención en los momentos de turbulencia. Quédate quieto y busca la voz del Espíritu Santo. No busque la voz de las personas. No busque la voz de tu corazón engañoso o de lo que allá afuera puedan decir o no. Son los momentos más oportunos para decir: en tiempos de turbulencia no debo moverme, debo orar. Orar, orar y escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Señor me dijo, Salmos 143:10, David dice lo siguiente, le dice a Dios: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes.
Enséñame a hacer. Hay momentos de turbulencias que no sabemos hacer la voluntad de Dios. No sabemos para dónde ir. Pero David dice: que tu buen espíritu me lleve hacia adelante, a lugares firmes. En el avión, la torre de control le dijo: suban a 25.000 pies. Él sabe dónde tienes que ir, cuál es el camino para salir de la turbulencia. Y el avión dijo: a partir de ahora tenemos 5 minutos que vamos a subir. Y subió. Y ahí arriba había firmeza, paz, tranquilidad. Cuando uno escucha la torre de control, cuando uno escucha la voz del Espíritu Santo, en esa situación que parece difícil, Él te hace ver el lugar espacioso y paz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aprende esta, iglesia. Escucha lo que te dice el Espíritu Santo. No te dejes avasallar y abrumar por tu alma. No te dejes, no le permitas al enemigo que logre. Él no te puede tocar. El Señor me dijo, y quiero darte esta palabra para vos que estás de esta manera, que estás con las rodillas endebles, que parece que te vas a caer, parece que tu matrimonio va a descender, tus hijos, tu economía, tu matrimonio. Escucha lo que me dijo el Espíritu Santo. Recibe, por favor, tómalo para tu corazón. Isaías 35, 3 al 10. Toma esta palabra. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid al corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí, escucha, iglesia, lo que Dios te dice. Escucha, iglesia. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, viene con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará las lenguas del mundo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En lugar seco se convertirá en estanque, en la sequedad de manaderos de agua, en la morada de chacales. En sus guaridas será lugar de cañas y juncos. Escucha, iglesia. Y habrá allí calzada y camino. Dios te dice en tu desierto: yo te abro un camino. Hay un camino que te llevo en este desierto. Y escuche lo que es el camino. Escuche. Y será llamado camino de santidad. Te voy a apartar de todo lo que estás pasando. Escuche. Y ese camino, escuche, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea. ¿Cuántos somos torpes a veces? Por torpe que seas. Escuche. Por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él. Te dice, no habrá demonios en ese lugar. No te van a tocar, iglesia. Ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y con gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría. Y huirá la tristeza y el gemido de dolor. Recibe esa palabra, iglesia. Recibe esa palabra, iglesia. El Señor me decía: yo a estos que están flaqueando, los escuchen mi voz y los llevo por un camino distinto. En ese camino nadie te puede tocar. Los demonios no te tocan, por más torpe que seamos. Por más que le pifiemos las decisiones que tomamos, Dios te dice: yo sé quién eres. Yo te voy a llevar por ese camino. Yo soy tu Dios. Me acuerdo cuando recién me convertí, no solo que
era torpe en las cosas de la palabra, sino no entendía nada. Y volvemos, en ese momento mi familia vivía en San Roque y fui a estar con mi mamá porque papá había viajado. Y yo estaba loco por Dios, loco. No entendía ni jota, pero sentía la presencia del Espíritu Santo. Entonces ese día me puse a buscar en el pueblito, en el pueblo, una iglesia. Y encuentro un lugar así, con chapas, con tacuaras. Y había un pastor, me dijeron, ahí sí hay un pastor ahí. Y cuando me voy, empezaba el culto. Y entro, había pasto y había así bancos de madera. Bancos de madera. Y yo entro, yo quería estar con Dios y empezó a orar el pastor este. Y la presencia de Dios fue tan real, tan fuerte. Y yo me llené de Dios, feliz estaba. No entendía nada. Y cuando salgo, vuelvo a mi casa contento, hermano, estaba tan feliz, contento. Cuando llego a mi casa, abro la puerta, le encuentro a mi mamá, hermano, Dios mío, Señor, echando babas. Yo no entendía nada. Me agarra, hermanos, el buzo que tenía un Bremer, así. Se lo digo delante de Dios, me hace así. Me partió en dos. Yo dije, ¿qué pasó? Y empezó a gritarme en contra de la iglesia. Desde que entraste a la iglesia tenemos problemas en la familia. Y echaba baba. Y yo no sabía qué era eso. Y esto otro. Y la iglesia. Y yo iba para atrás, no entendía nada. En eso agarra un cuchillo. Te voy a matar. Yo sabía que no era ella. Sabía que era Satanás, un demonio. Y yo era torpe. No conocía que se había que reprender, que había que hacer liberación. No entendía nada. Solo miraba, asustado y tembloroso. Y hermano, cuando venía con el cuchillo hacia mí y me hacía así, yo estaba ahí. Veía que la mano le sacaban. Y me decía, tu iglesia. Le sacaban. Y tu iglesia. Delante de Dios con un cuchillo. Tu iglesia. Ella no tiene ni idea de esto, no sé. Y me quería clavar. Y hermanos, y ahí veía cómo le sacaba. Y decía yo, wow, ¿qué hay acá delante de mí? Y eran los ángeles, la muralla que el Señor protegía mi vida. Era torpe, no entendía, pero el Señor guardaba mi corazón. Cuando uno ama a Dios y protege, el enemigo, por más que se te levante como sea, no te va a tocar. Eres un redimido de Dios. Eres un redimido de Dios. Estás en la voluntad y Dios no va a permitir, iglesia, que tu matrimonio caiga. No va a permitir que tus hijos caigan. No va a permitir que tu economía caiga. No va a permitir. Deja de mirar lo que no hay que mirar. Escucha la voz de la torre de control. Escucha al Espíritu Santo. Él te va a sacar, iglesia. El Señor nos pone delante cosas importantes. Deuteronomio 30, 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros. Escuche, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios te dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación a tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué nos dice Dios? Delante de ti he puesto. Tienes que escoger solamente. Tienes que elegir la vida. Tienes que elegir buscar a Dios. Cuando vas a tomar una decisión
En tu matrimonio tienes que decidir escuchar a Dios. Cuando vas a decidir por la carrera que vas a elegir, escucha la voz de Dios. Cuando vas a tomar decisiones económicas en tu vida, escucha la voz de Dios. Y Dios te dice entonces, tu vida, tu generación va a vivir de manera bendita, con grandes bendiciones. Aprende a escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia, el pueblo de Judá escuchó los consejos de su corazón y fueron para atrás y no para adelante. Mas el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios y fueron prosperados. Cuando uno escucha la voz de Dios, uno prospera. Pero si uno escucha la voz de su corazón, que es engañoso y perverso, o la voz del sistema de allá afuera que te dicen, te quieren dar a escoger y a elegir lo que supuestamente parece correcto, te puede perjudicar. Nunca tomes decisiones laborales sin consultar a Dios. Nunca tomes decisiones con tus hijos sin consultar a Dios. Aprende a escuchar su voz. Aunque te presione el sistema, te diga, dale, tenés que decidir ya. Tengo preparado este trabajo. A nosotros nos ha pasado con personas que han decidido por contratos que después los alejaron del camino. Pero pastor, tenemos que ir acá, no tengo que volver a mi pueblo, tengo que hacer esto. Me dieron y le dijimos, orá, no decida. No, pero humanamente veían todas las buenas condiciones y racionalmente también. Pero no era la voz de Dios. Y nosotros dijimos, oren, no decidas. Y tomar la decisión. Hoy están lejos del camino. Un sueldo no te puede alejar de Dios. Un sistema laboral, económico, material no te puede alejar del camino. No te confundas. Después eso puedes estar bien, pero puede perjudicar tu generación. Si elegís a Dios, Dios puede bendecir. Hoy quizás no la está pasando bien. Quizás hay muchas turbulencias, pero confía en la torre de control. Dios pronto te va a sacar de ese lugar y vas a llegar a ese lugar que tanto anhelas. Un hijo de Dios que no pasa por turbulencia no puede entender lo que es la madurez espiritual. Hay una frase que dijo la pastora el viernes: un buen marinero no se conoce en los momentos de calma. Los marineros buenos se conocen cuando están en turbulencias. Lo mismo un cristiano. En los momentos de dificultades, los matrimonios, con los hijos, el cristiano maduro se ve en los momentos difíciles. Ahí se ve de qué se está hecho. Si caes, es símbolo que todo lo que estabas haciendo no había solidez. Pero si permaneces y buscas la voz del Espíritu en tu turbulencia, yo te aseguro, Dios te va a llevar. En esa turbulencia va a venir una orden de parte del Espíritu Santo. Te estoy llevando a mayor nivel superior. No lo estás viendo, parece que hay neblina, pero pronto Dios te está haciendo subir. Quizás exteriormente parece que descendió, pero en tu espíritu estás creciendo, estás madurando, y pronto vas a salir de esas nubes y vas a entrar a ver ese lugar espacioso, con el sol brillando, las estrellas de noche, la luna y la paz del Espíritu Santo tomando tu vida. Confía en Dios. No te dejes llevar por tus ojos humanos. No te dejes llevar por tu mirada natural. Confía en la perspectiva de Dios. Créele a tu Dios. No bajes. Salmos 16 del 7 al 11. Bendeciré al Señor, quien me guía. Escucha. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Cuando uno se deja guiar por Dios,
Estas son las bendiciones. Tu corazón estará contento y alegre siempre. Tu cuerpo descansará seguro. Tú nunca vas a dejar, decía David, me vas a dejar muerto jamás. Si parece como que estás moribundo, parece como que está muerto tu vida, Dios te dice, no te va a dejar jamás. Él no va a permitir que tu santo Hijo de Dios caiga, sino más bien te mostrará el camino de vida. Él te llevará por la alegría de su presencia y el placer de vivir cada día con Él. Confía en Dios. Confía en Dios. No es la razón ni tu percepción, sino es la percepción del Espíritu. Colosenses 3:15, cuando uno escucha la voz del Espíritu Santo pasa esto. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. La paz es una indicación si estamos yendo bien. En el mes de febrero tuvimos que firmar en marzo el contrato del alquiler de este lugar. Y al principio no sentía paz. Varios días que me pasé orando, Señor. Había una inquietud en mi espíritu y no quería. Y le decía a la pastora, no voy a tomar una decisión. Voy a orar hasta que tenga la paz del Espíritu. Si es su voluntad que sigamos en este lugar o si no, Dios tiene algo más. No quiero para nada decidir. Humanamente, racionalmente era todo correcto. Nos beneficiaba en todos los ámbitos, costo-beneficio. Pero no tenía paz. Entonces 3 días entré en ayuno, en oración y pidiéndole a Dios la guía. Hasta que el Espíritu Santo me habló y me llenó de paz y me dijo, sí, permanece en ese lugar. Y ahí vino esto, me sobrepasó, me gobernó la paz. Y ahí, ¿saben qué? Sentí alegría. No decidas con inquietud en tu corazón. No tomes decisiones cuando hay inquietud. Si hay paz, a pesar de lo que estás viviendo, Dios está al control. Si hay paz a pesar de la circunstancia que es laboral, económica y lo que he dicho hace un rato, estate tranquilo. Hablaba con un varón esos días y le decía, ¿y qué tenés? Está pasando por turbulencia. Y le digo, ¿y qué sentís vos? Y me dice, yo siento paz, pastor. Entonces, sí, pero veo que es difícil. Sí, pero ¿qué sentís en tu corazón? Paz. Y entonces, pero veo. No veas más. No seas como Pedro, le digo. Pedro me empezó a mirar el agua y se empezó a hundir. Y el Señor tuvo que agarrar, levantar. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El problema de Pedro fue la duda. Y la palabra duda significa división. No permitas que te dividen tus pensamientos. No permitas que te dividen la doble moral. Aprende a mirar a Jesús a pesar de que la tormenta. Los discípulos del Señor estaban atormentados en la tempestad. Y en medio de la tormenta vino caminando el Señor. Y dijeron, un fantasma. A veces vemos fantasmas por todos lados en el momento de la turbulencia, iglesia. Aún te dan consejo y te parecen fantasmas. No vemos al Señor. Porque cuando miramos las turbulencias no nos permite apreciar la hermosura de lo sobrenatural, la hermosura de su bondad, la hermosura de su estabilidad. Solo miramos el barco, la canoa que está moviéndose, miramos los rayos, miramos la lluvia y cómo nos movemos y estamos ahí atormentados. Pero un hijo de Dios que conoce la voz del Señor, como Él dice, mis ovejas escuchan mi voz. Un hijo de Dios que está atento en este barco, que se mueve de la derecha a la izquierda, que no para de girar. Un hijo de Dios que está atento, va a mirar y va a decir, es el Señor. Es el Señor. Y cuando lo veas al Señor en esta turbulencia, vas a decir, quiero caminar sobre el agua. Permíteme caminar sobre las aguas. Iglesia, vas a caminar.
El momento de turbulencia, ¿sabe cuál es lo lindo? Que empezás a ver cosas sobrenaturales. El momento de turbulencia no es para que llores, no es para que grites, es para que puedas apreciar la gloria de tu Señor, para que puedas ver lo sobrenatural, para que puedas ver a Dios que tiene el control, a pesar que parece que se perdió todo el control. Él sigue gobernando sobre la tempestad. Él lo sigue haciendo. No mengues en tu fe, no dudes, cree al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es importante, la paz es una guía en los momentos de turbulencia. Y lo tercero, la palabra de Dios es también una guía. Segunda de Pedro, versículo 1, 19 al 20, nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, y se refiere a la Biblia. Escuche, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Dónde está la luz en tu oscuridad? Escuchen lo que dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, dice Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto no es cualquier cosa. Esto es la luz. Esto es la inspiración del Espíritu Santo. Tenés que abrirla. Tenés que leerla. En los momentos oscuros, acá está la luz de tu sendero. En los momentos donde estás perturbado, es la palabra la que te va a indicar hacia dónde ir. Es la ley. Salmos 1:2. Cuando uno medita en la ley, fíjese lo que pasa. El éxito viene a una vida. Muchos cristianos no entienden el éxito porque no están con la palabra. Creen que el éxito es lo que está allá afuera. Un lugar de sueldo privilegiado, un título, una empresa. Si seguís pensando así, no estás entendiendo por dónde pasan las cosas de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La persona que hace esto, dice la Biblia, será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Nada va a caer. La persona que lee, no va a caer nada de lo que le rodea. Y escuche lo que dice después: y todo lo que hace prosperará. Ahí está el secreto. Abrir la Biblia. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué, ¿sabe dónde estaba yendo en este momento? Él tomaba el liderazgo. Moisés terminaba su liderazgo. Él tomaba a cargo un pueblo de más de 1 millón de personas. Y Dios no le dijo: agarra la espada. No le dijo eso. Toma un escudo, llamale al gobernador, llamale. No dijo eso. A Josué le dijo: medita en mi palabra día y noche. Entonces entenderás por dónde debes ir y todo te irá bien. Todo lo que hagas prosperará. ¿Entiendes por qué el pueblo a veces perece? Porque no medita. No medita. Juan 3:8 nos dice: el viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu. Naciste en Dios, naciste del Espíritu. Tenés que caminar en el Espíritu.
Caminar en el Espíritu es como el viento. No sabes de dónde viene, pero oyes su sonido y sabes hacia dónde sopla. El que camina en el Espíritu a veces no sabe para dónde ir, pero de golpe siente un impulso del Espíritu. Anda a hablar con fulano. Siente de golpe, va así y de golpe se encuentra con la persona que no esperaba encontrarse. Y le dice: ¿qué es de tu vida? Acá andamos. ¿En dónde estás trabajando? ¿Y quieres venir a trabajar conmigo? Justo estaba buscando trabajo. El Señor puso. La persona que se deja guiar por Dios, Dios le lleva al lugar indicado. Dios le lleva al lugar indicado. Él te impulsa. ¿Cuántos dicen amén? Y para ir cerrando, Dios le da la indicación. Elías estaba en la turbulencia, depresivo, pero Dios le habla en su misericordia. A pesar muchas veces de no ver nada y no saber qué hacer, Dios envía ángeles. Le envió un ángel, le fortaleció y le dio instrucciones. Dios siempre te va a dar instrucciones. Y le dijo: ve al monte y estate ahí. Caminó 40 días y 40 noches y fue al monte. Y entonces, estando en la cueva, él escuchó un terremoto, pero Dios no estaba ahí. A veces estamos acostumbrados a ver a Dios en terremotos, iglesia. Siempre en los momentos de problemas matrimoniales, ahí buscas a Dios. Señor, háblame, por favor, háblame. Los momentos económicos, por favor, háblame. Y estamos acostumbrados a ver al Dios de terremoto, pero dice la Biblia que Él no estaba ahí. Luego vino un viento, ese huracán que golpea. Dios, por favor. Siempre buscamos a Dios en la cueva cuando hay huracanes en tu vida. Un círculo vicioso de buscar a Dios en los huracanes, solo en los problemas. Por eso venimos a la iglesia. Cuando está todo bien, no venimos más a la iglesia. No es así. Luego vino incendio, se empezó a quemar vivo. Hay personas que se queman vivos. Y ahí, por favor, Dios, y lo vemos acá a las 6 de la mañana, por favor, 3, 4, 5, 6 de la mañana, por favor. No es así. No es así. No hay que quemarse para buscar a Dios. Y dice que Dios no estaba ahí. Pero luego vino un silbido apacible, un susurro, una voz suave. A veces no escuchamos esa voz suave, ¿saben por qué? Porque hay volúmenes allá afuera que están más fuertes. Está más fuerte la voz de mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi vecino, Crónica TV, las redes, Instagram. Eso está más fuerte. Y no escucho la voz del Espíritu. El susurro que es suave. Dice la Biblia que cuando escuchó Elías, se inclinó, porque Jehová estaba ahí. Iglesia, baja los volúmenes de todo lo que está a tu alrededor. Escucha la voz del Espíritu, el susurro. Aprende a escuchar esa voz. Y Dios ahí le da las indicaciones. Cuando estás en situación de turbulencia, debes ir al monte, a la cueva. Y Dios te da las indicaciones. Y les dio la indicación, le dijo: ahora ve y unge a Jehú. Y empezó a nombrar a las personas que debía ungir. ¿Qué le estaba diciendo a Dios? Todo lo que estás pasando, voy a traer juicio. Cuando uno escucha la voz de Dios, Dios se va a encargar de tus enemigos. Y Dios levantó a Jehú para ser el próximo rey de Israel. Jehú fue el que se encargó de matar a Jezabel y a Acab. Luego levantó a Eliseo. Él te va a ser tu sucesor a partir de ahora. A veces cuando nosotros nos dejamos llevar por la turbulencia, ¿saben qué? Hacemos menguar nuestro ministerio, nuestro llamado. Y aceleramos el tiempo. Y terminó el ministerio de Eliseo, de Elías. No permita que Dios te quite. No permita que Dios te quite tu ministerio. Que te saque del llamado y ponga otro delante de ti. Sírvele a Dios. Deja de estar tan pasivo.
Deja de seguir en tu almatismo dando vueltas, porque Dios tiene otro preparado. Él le dijo: Señor, yo estoy solo. Dios le dijo: no, Elías, estás confundido. Tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas a Dios, a Baal. No nos quedamos indispensables, hermanos. Dios tiene personas acá y fuera de Él que los va a traer y los va a poner en el lugar. Si no cuidas lo que Él te llamó, si no cuidas lo que Él te encomendó, después de decir: no sé qué pasó conmigo, te dejaste abrumar, te dejaste llevar por todos los razonamientos, por lo que decían, por el sistema, y te olvidaste de tu llamado. Te olvidaste de quién te llamó y te olvidaste de estar en la cueva. Hay personas así, hermanos. No pierdas. Ese es mi temor. Mi temor más grande es esto: que no escuchan las instrucciones de Dios. Iglesia, busca a Dios. Deja de escuchar torres que no son de control. Hay controles sobre tu vida, pero no son la torre principal. Allá afuera hay presiones de torres. Hay presiones. No escuches esos. No te dejes llevar por ellos. Déjate llevar por el pulso del Espíritu Santo. Déjate llevar por lo que Él tiene. Que Dios no te quite, iglesia. Muchas veces nos pasa a nosotros como pastores. Nosotros, y esto quiero contarle para que usted sepa lo que es un pastor. Y yo lo aprendí en esta nueva etapa. El corazón del pastor siempre está al amor de las personas, ayudarlo en todo. No puede limitar eso, por más que quiera, porque Dios puso ese corazón y Dios regenera ese corazón. Y muchas veces hemos dado, bendecido, sembrado y no hemos cosechado nada. A su vez cosechamos traiciones, desesperanzas. Pero siempre le digo al Señor, y Él me dice, en momentos de angustia que he estado con Él, el Señor me dice: yo te he ungido. No mires eso, yo me ocupo. Nunca, acuérdense esto, iglesia, Dios es el que unge al pastor y Dios es el que quita y el que coloca. Usted no se levante nunca contra su autoridad. Una vez me pasó una experiencia personal. Me quise levantar ante mi pastor, ante Dios, y cuando quise decir algo, me puse de pie y algo me dijo: no, pero no es correcto lo que está diciendo, decía yo por dentro. Y me volví, quise levantar la segunda vez. No, yo no entendí. Y luego me enseñó a esa palabra: no toques a mi ungido. Hay cosas que no vas a entender, iglesia. No te levantes nunca contra la autoridad. Yo te enseño de corazón. Más bien ora que el Señor hable, que el Señor se encargue. Aprende a no proferir. Aprende a ser sabio en la palabra. Cuida el corazón de tu pastor. Y no digo que para que nos cuide, quiero que entiendas solamente. Aprende, iglesia. Aprende a amar. Aprende a entender. Y crece y madura. Si quieres que te vaya bien, es lo mejor que puedes hacer. Yo nunca me levanté, nunca, desde que aprendí a saber, nunca más, porque entendí el principio de su palabra. No permito que tenga que recibir ese achaque que sentí yo en mi espíritu. Amén. No hagas eso. ¿Cuánto dicen amén? Ama a tu pastor. ¿Cuánto van a hacer eso? Amén. Y ore por mí, iglesia. Ore por mí. De verdad no es nada fácil, es duro, de verdad es duro. Es duro. Amamos, pero es duro. No es fácil, los ataques vienen muy fuertes contra nosotros. Pero amamos la iglesia, lo amamos a usted, queremos que usted crezca, queremos que usted madure, queremos que usted esté con Dios cada día más. Póngase de pie, por favor. Quiero orar por usted, quiero bendecirlo, quiero bendecirlo. Quiero que el Espíritu Santo le dé madurez espiritual.
Quiero que el Espíritu Santo pueda hacer de usted una obra hermosa. ¿Cómo está pasando su turbulencia ahora? La torre de control pudo abrir sus ojos, pudo hacerle ver. Es el Espíritu Santo. Él quiere llevarle a ese lugar. Pon tu mirada en Dios, iglesia. Enfócate en Él. Confía. Si hay alguien que está pasando situaciones muy difíciles, yo quiero abrazarte en esta oración. Quiero que levante tus manos nomás donde está. Cierra los ojos y levanta tu mano derecha. Y quiero orar con la autoridad que Dios me dio. Yo no la busqué, Él me dio. Quiero orar por ti de verdad, para que el Espíritu Santo te saque de esta turbulencia. Padre, pongo esta congregación delante de tu presencia. Quiero pedirte, Dios, que abran los oídos, Señor, para que ellos salgan de esta neblina espiritual, de esta turbulencia, y puedas llevarles, Señor, con esa voz dulce, suave, al lugar firme y estable. Señor, sácalos, Señor, de esta turbulencia. Sácalos. Te pido que los saques de esta situación y que los lleves a un lugar seguro, Señor, donde tendrán paz, gozo, alegría. Tú nos dijiste en esta palabra en Isaías que nos vas a dar un camino de santidad donde ningún demonio puede tocarlo. Si hay alguien, Señor, que está aquí, que ha sido tocado, te pido que los lleves por ese camino, por más torpe, Señor, por más duro que no entienda, te pido que los saques y los lleve a ese camino donde estás tú, el camino de los redimidos, ese camino donde hay gozo, donde caminan contigo y permanecen en ti. Te pido por este pueblo, Señor, levanta este pueblo. Tú te vas a encargar de sus enemigos. Tú te vas a encargar de aquellos que se han levantado contra ellos. Tú eres su defensor. No están solos. No están solos. Ellos están, Señor, contigo. Los bendigo, Señor, como ministro del Evangelio. Los bendigo y declaro, Señor, que tú los llevas a un llamado extraordinario. Que tú los levantas con unción, como le dijiste a Elías. Ve y unge. Señor, yo en esta mañana quiero orar por esa unción sobre mis hermanos. Señor, úngelos en esta mañana. Úngelos para volver al llamado. Úngelos para volver al servicio. Úngelos para volver a tu propósito. Los bendigo, Señor. Los envío en bendición. Y ángeles estén acampando, cuidándolos en gran manera. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero despedirme como lo hacemos siempre. Que tengas un hermoso día. Que tengas una hermosa jornada, acompañado de la mejor persona, su nombre, Espíritu Santo. Dios me lo bendiga, iglesia. Bendiciones. Espero que este mensaje haya sido de provecho para ti, como lo ha sido para mí. Dos cosas solamente quiero decirte. La primera, que eres muy importante para Dios. Y la segunda, que Él va a cumplir su propósito y la obra sobre ti. Amén. Saludos.